dijo, como si estuviera Chávez: cuenta con Venezuela completo, Cristina, para lo que sea. Para afrontar esta nueva batalla, porque lo asumimos como una nueva batalla para la dignidad latinoamericana, suramericana, frente a esta agresión del capitalismo en su expresión más bestial, que es el capital financiero especulativo expresado a través de estos denominados fondos buitre. Y es que la solidaridad no solo no viene de estos tiempos. Por eso cuando interveníamos en nombre de nuestro pueblo y nuestro gobierno en la OEA, no podíamos dejar de citar la carta del canciller argentino Luis María Drago del 29 de diciembre de 1902, cuando sobre nuestras costas, aquí en La Guaira, en Puerto Cabello, estaban los buques ingleses, alemanes, italianos, para invadir a Venezuela, para cobrarnos la deuda inmoral que las oligarquías habían contraído. Y decía el canciller Luis María Drago, que luego se convirtió en una doctrina y que es totalmente aplicable a la situación que hoy vive la Argentina, y no por casualidad, sino por causalidad. De todas maneras, Luis Bilbao va a trabajar el tema de la doctrina Drago en profundidad. Decía el canciller Drago en 1902: entre los principios fundamentales del derecho público internacional que la humanidad ha consagrado, es uno de los más preciosos el que determina que todos los estados, cualquiera que sea la fuerza de que dispongan, son entidades de derecho, perfectamente iguales entre sí, recíprocamente acreedoras por ello a las mismas consideraciones y respetos. El reconocimiento de la deuda, la liquidación y su importe puede y debe ser hecha por la nación sin menoscabo de sus derechos primordiales como entidad soberana. Más adelante, ya para finalizar la carta, dice: siendo estos sentimientos de justicia, de lealtad y de honor los que animan al pueblo argentino y han inspirado en todo tiempo su política, su excelencia comprenderá que se haya sentido alarmado al saber que la falta de pago de los servicios de la deuda pública de Venezuela se indica como una de las causas determinantes del apresamiento de su flota, del bombardeo de uno de sus puertos y del bloqueo de guerra rigurosamente establecido para sus costas. Si estos procedimientos fueran definitivamente adoptados, establecerían un precedente peligroso para la seguridad y la paz de las naciones de esta parte de nuestra América. Por eso estamos aquí, embajador Chepe, siendo consecuentes con esta solidaridad que recibimos hace 112 años del pueblo argentino. Y hoy los buques y los destructores son los tribunales de los Estados Unidos de Norteamérica. El sistema judicial de Estados Unidos, que es independiente, dice el gobierno de los Estados Unidos, independiente del pueblo de los Estados Unidos, pero no independiente de los fondos buitre. Y esta historia que ustedes seguramente pues van a conocer en detalle demostrará cómo la justicia se coloca al servicio de estos intereses especulativos. Pero en el fondo, sin entrar en el tema económico, es el tema central de los derechos de un pueblo y del derecho internacional, avasallados por quienes se creen con la capacidad de legislar más allá de su territorio, de fallar judicialmente más allá de su territorio. La decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de rechazar la apelación de la Argentina y sostener la demanda de los acreedores que no aceptaron integrar el acuerdo alcanzado con más del 92% de los bonistas excede a la cuestión particular del cumplimiento de una sentencia. En el centro del conflicto está la tensión entre hacer prevalecer el derecho de la propiedad apoyado en las prácticas especulativas que habilita el sistema financiero internacional y la obligación de los estados de garantizar los derechos económicos, sociales y culturales de la población. En este caso, un tribunal extranjero se pronuncia en favor del derecho a la propiedad
de un grupo reducido de acreedores de títulos públicos, con una sentencia cuyo cumplimiento estricto implicaría tomar decisiones económicas que afectarían los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas argentinos. Esta tensión cursa hoy uno de los debates más fuertes de la comunidad internacional sobre el modo en el que se debe alcanzar consensos que equilibren los intereses de acreedores y deudores. El análisis de la cuestión debe tener en cuenta los principios del derecho internacional público y las obligaciones de los Estados en materia de promoción y protección de los derechos. En 2012, por ejemplo, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó los principios rectores sobre la deuda externa y los derechos humanos. El principio 6 establece que los Estados deben asegurar que las actividades estatales relacionadas con las decisiones acerca de la concesión y solicitud de préstamos, las de las instituciones internacionales o nacionales, públicas o privadas, a las que pertenezcan o en las que tengan intereses, y la negociación y aplicación de acuerdos sobre préstamos y otros instrumentos de deudas, la renegociación y reestructuración de la deuda externa y, en su caso, el alivio de la deuda, no puede ir en contra del deber de respetar, proteger y realizar los derechos humanos de los ciudadanos y las ciudadanas. El principio 8 agrega que toda estrategia de deuda externa debe concebirse de forma que no obstaculice los derechos humanos y debe estar destinada, entre otras cosas, a garantizar que los estados deudores, por encima de cualquier cosa, alcancen un nivel de crecimiento adecuado para satisfacer las necesidades sociales, económicas y culturales, así como cumplir las obligaciones en materia de derechos humanos. En noviembre de 2013, el experto independiente del Consejo de Derechos Humanos, Cepas Lúmina, expresó sobre las consecuencias de la deuda externa y las obligaciones financieras internacionales conexas de los Estados para el pleno goce de todos los derechos humanos. Luego de una visita a la Argentina, apoyó la posición del gobierno de no ceder a las demandas irrazonables de algunos fondos buitres que siguen litigando contra el país en jurisdicciones extranjeras. Y realizó un llamamiento a todos los países para que promuevan legislación con carácter prioritario para limitar que los inversores sin escrúpulos traten de obtener beneficios inmorales a expensas de la población pobre y más vulnerable mediante litigios prolongados. El derecho internacional también establece principios acerca de mecanismos de resolución de conflictos internacionales a través del consenso para restringir las prácticas abusivas del capital financiero internacional. El artículo 2 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, por ejemplo, establece que todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperación económica internacional basada en el principio del beneficio recíproco, así como del derecho internacional. En ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia. Y es lo que ha dicho con su valentía que la caracteriza a la presidenta Cristina Fernández. Es imposible, ha dicho la presidenta, es imposible destinar el 50% de las reservas internacionales de mi país a un solo pago a acreedores. En Argentina, las decisiones que apuntaron únicamente a satisfacer las demandas de un sector minoritario del mercado financiero durante la década neoliberal comenzaron a variar una vez que el liderazgo del presidente Néstor Kirchner y luego de la presidenta Cristina Fernández comenzó a demostrar que era posible asumir un compromiso con todos los sectores populares de la Argentina. Los principios del derecho internacional público y de los derechos humanos guían esta decisión del Estado argentino y de su presidenta. Por eso nosotros debemos emprender una gran campaña de solidaridad, porque en el fondo está la vida de la gente de los pueblos. Y no puede ser que unos especuladores financieros ligados a todo el sistema político norteamericano, por ejemplo, Paul Singer, máximo representante de quienes hoy pretenden saquear a la Argentina, es miembro del Partido Republicano y uno de los principales financistas del llamado Tea Party. Representa un escaso porcentaje de los tenedores de bonos que no entraron en los canjes de deuda que ofreció la Argentina.
Entre sus socios en el fondo buitre que pretenden cobrar intereses nunca vistos está la esposa de Mitt Romney, candidato republicano a presidente que perdió en las elecciones contra Barack Obama. Singer también ha financiado las campañas de Rudy Giuliani, alcalde de Nueva York. Por eso, fallo independiente de los derechos internacionales, independiente del derecho internacional humanitario, independiente del pueblo norteamericano, pero no de los fondos buitres. En el fondo, compañeros, y con esto termino, es la atrocidad, la barbarie a la que se pretende someter, por ejemplo, un país como el Congo, quien tiene una deuda, o estos fondos buitres adquirieron una deuda a un acreedor de la República del Congo por 11 millones de bolívares, por 10 millones de bolívares. Hoy, estos mismos fondos que acosan a la Argentina pretenden cobrarle esa deuda por 400 millones de dólares, 10 millones de dólares, ahora pretenden cobrarle 400 millones de dólares. ¿Cuántas vidas se pueden salvar con 400 millones de dólares en un país africano? Calculado a los precios internacionales actuales, con 400 millones de dólares se obtendría 13,5 millones de dosis de medicamentos para combatir la malaria, el paludismo. También permitirían adquirir 53,3 millones de dosis de la vacuna contra la hepatitis A pediátrica, 1.333 millones de dosis de vacuna contra la polio oral y 28,3 millones de dosis de vacuna contra el neumococo. 400 millones de dólares podrían significar la diferencia entre la vida y la muerte para millones de niños, porque con estos recursos se podrían comprar 91.743 toneladas de leche entera en polvo, así como 930.233 toneladas de arroz y 64.000 toneladas de carne bovina. Mucho más allá del problema judicial, mucho más allá de los análisis financieros, está la vida de los seres humanos versus la barbarie que significa el capital especulativo y financiero. Hoy más que nunca, como siempre nos lo repitió el compañero comandante Hugo Chávez, citando a Rosa Luxemburgo, socialismo o barbarie. Es allí el dilema. Nosotros humildemente desde Venezuela seguimos apostando por el socialismo. El gobierno chavista y bolivariano del presidente Nicolás Maduro seguirá desde nuestra modesta experiencia apostando por el socialismo como única forma de la realización plena de la vida en el planeta Tierra. Finalmente, compañeros, quiero también anunciar como parte de lo que es nuestro deber como pueblo, nuestro deber humano, que al mediodía sale el primer vuelo de nuestra aviación militar bolivariana con la ayuda humanitaria para el pueblo de Gaza. Contamos con la presencia en Venezuela del canciller del Estado palestino, Riyad Malki, a quien también aprovechamos para invitarlo. Mañana a las 4 de la tarde en la Plaza Bolívar habrá un acto de solidaridad con el pueblo palestino, con la presencia del canciller del heroico pueblo palestino, el canciller Malki. Allí los esperamos también en esta batalla inmensa por la causa humana. Es la lucha por la causa humana. Muchas gracias.